Hola amigos, bienvenidos a En Buena Onda. Hoy nos estará acompañando en la edición y montaje nuestro querido amigo Antonio Palmar, en el control técnico Jairo González, la productora de este espacio En Buena Onda es nuestra querida amiga Norelba Torres, el director de Luz Radio es el profesor Alexander Hernández y quien tiene el gusto de conversar en este momento, el profesor Gabriel Andrade. Y todos los miércoles conversamos a propósito de algún tema propio de las ciencias humanas o de la filosofía, aunque a veces aquí también hemos hablado a propósito de ciencias naturales como la biología o la física. Hoy me acompaña Jeffrey Parra de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad. Bienvenido, Jeffrey. Gracias, Gabriel, por la oportunidad. Te hemos traído acá, Jeffrey, para conversar a propósito del liberalismo. Tú sabes que en Venezuela hay un proyecto político que ha venido a llamarse el socialismo del siglo XXI. Sí. Y en buena medida quienes se oponen al socialismo del siglo XXI no tienen muy claro cuál es la ideología alternativa al socialismo. Y algunos pequeños sectores dentro de la oposición venezolana han asomado al liberalismo como alternativa ideológica al socialismo. ¿Qué es el liberalismo? Bueno, para empezar, el liberalismo tenemos que partir de que es el sistema, en este caso político, económico, social, ético, que tiene la libertad como el valor principal. Coloca la libertad como el pilar, como el fundamento. Pero bien, esta libertad... ¿por qué si todos los sistemas liberales, los llamados liberales, arropan este valor? Actualmente concebimos incluso grupos liberales que entre sí se atacan, se contraponen, ¿verdad? Es porque esta libertad tiene distintas concepciones, distintos desarrollos históricos. Incluso en Venezuela hemos visto que ha tenido una fuerte influencia liberal. Sin embargo, el liberalismo no ha terminado de calar. Yo creo que en Venezuela nunca ha habido liberalismo. Lo que llaman liberalismo, gente como Ezequiel Zamora, yo no diría que esos eran unos genuinos liberales en el sentido de la tradición del siglo XIX que inauguró este movimiento. Correcto, pero también tiene gente como, por ejemplo, Cecilio Acosta, que yo sí consideraría liberal, ¿verdad? O sea, sí hay una influencia liberal, sí hay ideas liberales que calaron bastante en ciertos sectores venezolanos, pero no hay una propagación, no se ha arropado, no se ha entendido bien por la población en general, donde se trató de impartir, se hicieron esfuerzos importantes, podemos discutir esto más adelante, de promover el liberalismo, pero no terminó de calar por factores bien puntuales. Sin embargo, para nosotros ya adentrarnos y saber qué es esto del liberalismo y cómo ha llegado a ser este liberalismo, tenemos que partir de la concepción de libertad. La concepción de libertad, si repaso histórico breve, podemos dividirla en dos aspectos o dos vertientes, digamos. Por ejemplo, lo que se vendría a llamar la libertad en sentido externo y en sentido interno. La externa es la política, la libertad referente al otro, por ejemplo, de no ser siervo de otro, esclavo de otro, estar sujeto a otro o bajo la autoridad absoluta de otro. En Grecia, en Roma, esta fue la principal forma de entender la libertad, ¿verdad? No estar subordinado absolutamente a otro, al dominio de otro. Sin embargo, en este mismo contexto antiguo, ya con el advenimiento de los estoicos, los pensadores estoicos y el cristianismo, muy importante, se viene a abordar otro sentido de la libertad que va a ser fundamental dentro del pensamiento occidental y oriental también en parte, que es el sentido interno de libertad. Libertad interna es libertad de uno mismo, libertad de las pasiones de uno mismo. Los estoicos, por ejemplo, decían que tú no puedes ser verdaderamente libre si no aceptas cómo funciona el universo, y lo aceptas y te adaptas a eso. Los cristianos va a ser la verdad, dicen la verdad, dice el Evangelio, la verdad te hará libre. ¿La verdad de qué? Porque si nos vamos a ese contexto, tú bien sabes que los judíos esperaban un Mesías más político, que propugnara una libertad externa, una libertad política, pero Jesucristo dice no, la libertad que yo tengo es la libertad del pecado, la libertad para trascender. Entonces, en ya si vamos a un contexto mucho más actual o mucho más relevante para el tema del liberalismo, que es la modernidad, donde empiezan a surgir las reflexiones sobre el liberalismo, vemos que estos dos sentidos se transportan a este contexto en la figura de dos pensadores principalmente. John Locke, conocido padre del liberalismo, va a desarrollar el sentido externo y con él todos los principios fundamentales del liberalismo, ¿verdad? Que él va a definir en su segundo tratado sobre el gobierno, en 1689, va a decir de que la libertad
es eso, la no sujeción, la protección contra la autoridad absoluta del Estado o del monarca. Los tiempos en que vivió Locke fueron bastante interesantes. Este pensamiento es revolucionario en su época. Se necesitaba un orden teórico, político, que asegurara la participación del ciudadano, de la pujante burguesía, el pujante ciudadano con ganas de participar y de que no ser atropellado por los poderes absolutos, ¿verdad? Locke proveyó esto. ¿De qué forma? Bueno, en un sistema donde el valor de la libertad es tan absoluto que es irrenunciable. ¿Cómo hizo esto él? Promoviendo lo que llamó un estado de naturaleza. El hombre en su estado de naturaleza, o sea, en sí mismo es completamente libre, pero por conflictos que nacen de su propia naturaleza, necesita un orden civil que le garantice a él estos derechos, el goce y el disfrute de estos derechos. Por eso que viene a funcionar la sociedad. Pero esta sociedad no puede ser cualquier sociedad. Tiene que ser una que provea, o sea, que garantice que el ciudadano no va a ser atropellado y que pueda participar libremente en las funciones del gobierno y de su propiedad, que es un elemento clave para el liberalismo, ¿verdad? Y ahí ya tenemos, porque hasta ahora todo lo que has dicho, pues yo diría que un socialista lo suscribiría también. O sea, sí, la libertad. ¿Quién se va a oponer a que seamos libres, no? Pero claro, aquí tú has mencionado un punto que ya aquí se empieza la fricción entre liberalismo y socialismo. Correcto. Que es lo concerniente a la propiedad. ¿Cómo la ve el liberalismo, la propiedad? Bueno, el liberalismo clásico, que es el que estamos hablando en este momento, es absolutamente inviolable. Es casi sagrada la libertad, ¿verdad? La propiedad. Perdón, la propiedad. Ajá. Bueno, la libertad también, pero sí, en este caso la propiedad es absolutamente inviolable. La propiedad privada, específicamente, es una condición sine qua non para que exista liberalismo. Pero la propiedad, y me voy a poner del lado de los socialistas, a pesar de que no suscribo sus ideas, pero voy a jugar un momentico a abogado del diablo. Algunos socialistas dirán que muchas de las propiedades no son lícitamente adquiridas. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa, dirán muchos socialistas, yo tengo esa empresa porque he logrado apropiarme del trabajo de los demás, los he explotado, y entonces pues prácticamente les he robado a mis trabajadores una empresa que yo he puesto a mi nombre y la he declarado como mía, pero que en realidad la han construido son los trabajadores. ¿Cómo lo ve el liberalismo? Bueno, fíjate, esas condiciones de inequidad y de manifiesta explotación surgieron como consecuencia inesperada, ¿verdad?, del desarrollo de las ideas liberales clásicas. Luego, el propio liberalismo, al darse cuenta de esto, trató, o sea, de corregir, incluso hizo pasos muy importantes para avanzar en función de corregir esas inequidades. En Locke, en este caso, siguiendo con Locke, él dice que, mira, para garantizar la libertad debemos conceder que exista inequidad, porque la libertad va a ser en este caso la propiedad, perdón, va a ser en este caso no solamente una manera de ejercer mi libertad en la medida que yo puedo tener propiedades, que puedo tener comprar mi casa, puedo tener ahorros, puedo participar políticamente, puedo disfrutar en plenitud de mi libertad, sino que la propiedad también te va a garantizar una defensa contra los poderes del Estado. ¿De qué forma? Por ejemplo, hablando de la libertad de expresión. ¿Tú crees que puede haber verdadera libertad de expresión si el Estado es dueño de los medios, es dueño de la productora de papel donde se imprime el periódico, es dueño de todo el aparataje necesario para tú expresar una idea? No vas a poder porque te van a censurar. En el caso de los empresarios, ¿verdad?, se admitió desde el primer momento, y luego Adam Smith lo va a desarrollar, de que la mejor manera como se podría convivir en plenitud libertad sería dando completamente el derecho de ejercer la actividad económica por quienes la quieran emprender. Y a esto responde el empresario. Como ya habíamos mencionado, ya en el siglo XIX, esto es por de desarrollos tecnológicos, pues, revolución industrial, en fin, varios elementos, esto sí trajo una serie de inequidades que con el concurso de elementos socialistas y el concurso de propios elementos liberales va a venir a repararse, a ir reparando un proceso histórico. Vamos a dejar para el segmento que viene qué es lo que dice el liberalismo entonces a propósito de la actividad económica, que nos viene muy bien además para contemplar la ley de precios justos que el gobierno
recientemente acaba de aprobar. Estamos conversando con Jeffrey Parra de la Facultad de Humanidades y Educación a propósito del liberalismo, esa doctrina política y social y económica que defiende ad ultranza el valor de la libertad. Vamos a escuchar para esta primera pausa musical de la cantante Julieta Venegas el tema Algo está cambiando.